Aunque el tema de teoría celular ya lo repasamos en clase, ya lo vimos, ya hicimos actividades, bueno, pues vamos a grabar este video para que quede más claro. Ya tenemos próximo nuestro examen. La teoría celular nos habla, ¿verdad?, de la búsqueda por el entender el origen de la vida. La vida y su origen es una de las cuestiones que desde el inicio de la especie humana ha sido objeto de muchos cuestionamientos. Se han propuesto una gran cantidad de explicaciones de dónde surgió la vida, cuál es el origen de la vida. Una de estas teorías es la generación espontánea. ¿De qué se trata la generación espontánea? Bueno, su precursor principal, Van Helmont, era un médico y alquimista del siglo XVII. Él decía que a partir de las cosas sin vida, en especial de aquellas que se pudren, surge la vida casi de manera automática. Hoy se sabe que si algo se pudre es por la acción de millones de bacterias y hongos que no se ven a simple vista. Aristóteles era uno de los que apoyaban y defendía la tesis de la generación espontánea, ¿verdad? Donde pues decía que de la nada la vida podía surgir. Francisco Redi, después de muchos años, demuestra que la generación espontánea es falsa. Él diseñó un experimento para saber si lo inerte o sin vida podía producir vida, es decir, si aparecían gusanos u otros seres vivos. Aquí, por ejemplo, ustedes observen un trozo de carne, un frasco abierto, en donde las moscas podían entrar fácilmente y depositaban sus huevecillos. Esos huevecillos se desarrollaban a larvas y obviamente, bueno, pues se podía ver, ok, de esto surge la vida, de materia inanimada está surgiendo la vida. Lo vemos también en un frasco totalmente tapado, en donde las moscas no tienen contacto con este trozo y bueno, pues aquí no se desarrolla nada. Y después vemos en un otro frasco, tapado solo con una gasa, cómo las moscas depositan aquí sus huevecillos, porque como nada más es una gasa, bueno, pues el olor atrae a las moscas. Entonces aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Sí, cuando las moscas pueden entrar al frasco y cuando no lo pueden hacer. Entonces, Francisco Redi demuestra que la generación espontánea es falsa. Los descubrimientos de Redi desacreditaron la teoría de la generación espontánea, pero cuando se descubrieron los animálculos, los microbios, se pensó nuevamente que sí aparecían de manera espontánea. Eran tan pequeños, recuerden que no se observaban, ¿sí? Entonces, ya una vez que se descubre el microscopio, se observa que hay seres pequeñísimos. Y bueno, pues entonces, ok, pues de ahí, ¿verdad? Esos son lo que genera la vida. Pasan 100 años y entonces Lázaro Spallanzani diseñó un experimento en el que hierve un caldo nutritivo. Aquí lo podemos ver. Hierve un caldo nutritivo y entonces lo sella de manera permanente. Lo deja enfriar y vemos que en este caldo nutritivo totalmente sellado, sí, no aparece ningún microorganismo, no aparece nada. O sea, el caldo queda limpio, estéril. En cambio, cuando ponemos a hervir, aún y que se hierva, un proceso de esterilización, pero se deja abierto, se enfría y ese caldo nutritivo empiezan a desarrollarse algunas bacterias. Y lo vamos a ver un poco turbio, vamos a ver que cambia de aspecto por el desarrollo de las bacterias. Entonces con esto Spallanzani demuestra que los organismos no aparecen espontáneamente, sino que requieren de otros organismos
similares para que puedan aparecer. Después Louis Pasteur, él diseñó un experimento muy parecido al de Spallanzani, pero usando un frasco con cuello de cisne. Observen ustedes, igual aquí se pone el caldo nutritivo, pero vamos a tener un cuello en curva. Entonces, cuando este frasco lo dejamos de manera vertical, ¿verdad?, aún y sin ninguna gasa que lo cubra, bueno, pues los microbios no penetran, el polvo no penetra, se queda en esta curvatura, no alcanza a llegar al caldo nutritivo y por lo tanto no hay ningún problema, se queda limpio. En cambio, cuando se rompe este cuello o cuando se inclina, el aire entra fácilmente. Y al entrar el aire fácilmente, en ese aire van a entrar algunos microorganismos y entonces van a contaminar este caldo nutritivo. Y bueno, pues de alguna forma Louis Pasteur con este experimento demuestra que lo que hay en el aire son microorganismos y que sí pueden contaminar el caldo nutritivo. Y que de ahí, pues bueno, con esto sabemos que define que los organismos se producen de otros organismos. De esta forma se echa abajo la teoría de la generación espontánea. Ahora sí, ya no se cree en esta teoría. Y se establece la teoría celular, que dice 3 postulados. Todos los organismos están compuestos por células. Las células son las unidades básicas de la estructura, organización y función de los seres vivos. Y las células proceden de otras células, es decir, se producen de otras que ya existen. No hay tal generación espontánea. Y bueno, con esto es con lo que explicamos la teoría celular.